Buenas tardes, mi nombre es Balam García Morgado, soy alumno del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. En el presente mostraré la simulación de la tarea Modos de direccionamiento de la materia de dispositivos programables. El siguiente código fue escrito para el PIC 16F887 en ensamblador, mediante el software MPLAB, el cual tiene como función llenar los registros del X020 al 0X06F con los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Este registro del 0X020 al 0X06F y ahí detener la numeración. Posterior a ello, del registro 0X0A0 al 0X0EF con la continuación de la numeración. Después al registro 110 al 0X16F con la continuación de la numeración, para terminar con el registro 0X190 al 0X1EF con la continuación de la numeración. En esta parte se declara qué PIC se utilizará, la configuración de se incluye las directivas de dicho PIC y se le dice que comience en el origen en 0, 0. Observamos en los registros que por el momento están en ceros. Y entonces venimos a la primera parte del código, que dice que escribe los registros del 0X020 al registro 0X06F con los valores 0, 1, 2, 3, así hasta el 4D, 4E y 4F. En el 4F sería en el registro 06F. Entonces ensamblamos el programa y con ayuda de los breakpoints iremos avanzando. En esta parte se carga al acumulador con el valor FF. Posterior se mueve ese valor del acumulador, el FF, al registro 1019. Se limpia el IRP, se escribe en 0 en el IRP y después se carga el acumulador con el valor 20. Después se mueve ese valor que está en el acumulador, que es 20, al FSR. Posteriormente se incrementa en 1 el valor que tenga el registro 19. Recordemos que se cargó previamente con el valor FF. En ese caso estaría en 0. Entonces comenzamos con nuestro programa y en este valor se tendrá que marcar 0. Ahí se incrementa el 19, se mueve al acumulador, del acumulador se mueve al INDF, después se incrementa el FCR, que vendría siendo donde se iría incrementando el valor de los registros. Iniciamos en el 20, posterior será el 21, 22, así hasta el 70. Se mueve y se ejecuta la XOR con el valor del acumulador con el valor 70. Se escribe en nuestro programa, dice que se debe de escribir hasta el 06F y se pone hasta el 70, porque una vez que el valor del registro del INDF sea igual a 70, se va a salir y se va a ir a la siguiente parte de la numeración. Por eso aquí comento que se escribe que el programa escribe hasta el 6F, que sería 70 menos 1. Continuamos. Se pregunta el estatus. Al hacer la XOR y que sean iguales, el resultado sería 0. Entonces se pregunta si la Z del estatus está en 1. Dice que no, porque esta operación no dio 0. Entonces se regresa a carga 1. Se incrementa el valor de 19 en 1, que era 0, ahora sería 1. Se mueve ese valor de 19 al acumulador, después al INDF y se continúa con lo antes mencionado. Y aquí se carga, en esta parte, se carga el registro 0X021 con el valor de 1. Se continúa con la simulación y en esta parte se puede observar que se va cambiando los valores de 1 en 1. Ahí sería en el 0X024
sería el 4 y así sucesivamente. Dice que se detendrá con la numeración hasta el 06F. Sería 06 aquí y F sería hasta acá. Entonces, corremos el programa para que sea más rápido la visualización. Y se detendría hasta esta parte en el siguiente breakpoint. Como se puede observar, en el registro 0x020 se escribió 00 y termina la numeración en el registro 0x6f. Y va de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta el valor 4f. Posterior dice que ahora se debe continuar en el registro 0A0 hasta el registro 0EF. Entonces se limpia el IRP, se pone en 0, posteriormente se carga el valor a 0. Al poner el IRP en 0, lo que estamos haciendo es que este valor, estamos ingresando, por así decirlo, este valor, que sea 0. Después le agregamos el A0 para generar todo este registro. La lógica del programa es la misma. Lo único que recalcamos en esta parte es que empezará en el registro 0A0. Otra parte, la XOR aquí cambiaría a diferencia del primero. La lógica sigue siendo la misma, pero dice que tiene que llegar hasta el valor 0EF. Entonces, empieza en el 0A0, sería aquí, y hasta termina el registro 0EF. 0EF sería hasta acá, pero se tiene que aumentar en 1, se pone F0, se pone hasta el registro F0, que sería este, pero como al llegar aquí ya no se cargaría, sino que se iría, entonces por eso se quedaría hasta aquí. Empezamos con la simulación paso por paso para que se pueda apreciar que en este se cargaría con el siguiente valor de la numeración. El último valor de la numeración fue 4F. Si le sumamos a ese valor 1, sería 50. Entonces, en el registro 0A0 tendría que mostrar el valor 50. Se incrementa el valor del 19 y podemos observar que efectivamente en el registro 0A0 se escribe el valor el valor siguiente de la numeración. Así continuamos y se puede observar que sigue la numeración correctamente. Ok, entonces le daré run para que lo haga rápidamente y tendría que detenerse hasta el registro 0EF y el apuntador apuntaría a esta parte del código que es en el siguiente breakpoint. Ok, tendría que quedar hasta el 0EF, que sería aquí. Y efectivamente, se puede observar que la numeración va de 1 en 1 correctamente y se detiene hasta el registro es 0EF. Ok. En esta parte ponemos en 1 al IRP. El IRP nos va a dar este dígito porque dice que escriba los registros del 110 al 16F. Entonces, en el caso anterior era del 0x20, por eso poníamos en 0 al IRP. Como aquí es del 1.10, ponemos en 1 al IRP, cargamos el valor de 10, que correspondería a esta parte, y en la lógica del código continúa igual. Aquí en esta parte hemos dejado al IRP en 1, ya está en 1. Entonces la comparativa XOR se le daría a un registro más al final. De 6F más 1 sería 70, o sea, el 70. Pero no sería como tal 70, sino sería aquí como un 170 debido a que tenemos en 1 al IRP. Entonces nos vamos al valor 110, que sería aquí. De 9F más 1 tendría que darnos el valor de A0. Entonces vamos paso por paso con el código y en este punto se tiene que poner A0. Vemos que el código funciona adecuadamente y continúa con la numeración como debería. Y llegará hasta el registro 16F.
que sería 160F, por así decirlo, sería aquí, y le doy run. Y vemos que efectivamente llega hasta el 160F y la numeración está correcta. La última parte del código dice que escriba los registros del 190 al registro 1EF. Del 190 sería aquí, con la continuación de la numeración. La numeración de la parte anterior terminaría en FF, más 1 sería 00. Y así continuaría hasta el registro 1EF, que sería este. 190, aquí otra vez está el IRP en 1, se carga el valor de 90 para hacer 190 y sería EF, se le agregaría al siguiente registro que sería F0 para que así sea, llegue hasta este registro. Vamos avanzando uno por uno. Vemos que ya cargó el valor de 0, cargo el valor de 1 y continúa con la numeración. Entonces le doy run para terminar y vemos que se escribe correctamente la numeración. Y bueno, hasta aquí terminaría la simulación del código. Que tenga buena tarde.